En el turbulento corazón del Japón de la posguerra, entre edificios que se reconstruían y avenidas inundadas de esperanza industrial, surgía una estirpe destinada a reescribir el código de la cultura automovilística mundial. El nombre Skyline apareció por primera vez bajo el escudo de la Prince Motor Company, aún en la década de los años 50. Era un sedán elegante y discreto, reflejo de una nación cautelosa, pero detrás de los faros redondos ya rugía el motor de una ambición desmesurada. Con la fusión de Prince con Nissan en 1966, el Skyline comenzó a evolucionar con un nuevo propósito. No sería solo un automóvil, sería un símbolo. El primer GT-R nació en 1969, esculpido con agresividad y precisión. Era ruidoso, brutal y dominaba los circuitos como un depredador en libertad. Las siglas GTR, Gran Turismo Racer, grababan su nombre en el asfalto japonés. Pero el verdadero mito tomaría forma entre los años 80 y 90. El Skyline GT-RR32, lanzado en 1989, se hizo mundialmente conocido como Godzilla, apodo acuñado por la prensa australiana por la forma implacable en que devoraba a sus competidores. Con el motor RB26DETT, la tracción integral ATESA ETS y un arsenal electrónico muy adelantado a su tiempo, no competía, aplastaba. El R33 de 1995 aportó refinamiento y peso extra, pero sin perder el filo de su linaje. Y entonces, en 1999, en el cambio de siglo, llegó la cumbre. El Nissan Skyline GT-RR 34. Compacto, musculoso, con faros dobles de mirada fulminante, carrocería angulosa con detalles esculpidos con rabia contenida. El R34 no era solo un coche, era una reliquia en forma de máquina, forjado para los campos de batalla urbanos, túneles, avenidas mojadas por la lluvia, callejones iluminados por neones. Donde la lógica cedía el paso al instinto, él reinaba soberano. Era la culminación de todo lo que el nombre Skyline había construido. El último GT-R con motor RB26DETT, la última generación de la línea clásica antes del giro digital que barrería el mundo automovilístico en los años 2000. Un artefacto de la ingeniería analógica, donde el metal, el ruido y la vibración aún hablaban más alto que los chips. En este punto de la historia, el R34 no era solo un heredero, era la cúspide, el último samurái de una era en la que las máquinas tenían alma y cada cambio de marcha cargaba con el peso de generaciones. El nacimiento del R34 no fue un espectáculo público, fue un proceso meticuloso, casi quirúrgico, llevado a cabo en las sombras de los centros de investigación de Nissan, donde la obsesión tomaba la forma de tableros, simulaciones y prototipos que respiraban bajo la luz artificial. La misión era clara: corregir los excesos del R33 y forjar un arma de precisión absoluta. El objetivo no era solo ganar carreras, sino vencer al tiempo, al olvido, a la banalidad. En el corazón del nuevo guerrero latía el ya consagrado RB26DETT, un motor de 6 cilindros en línea, 2,6 litros, con doble turbo secuencial. Aunque oficialmente limitado a 300 caballos de vapor, la realidad gritaba cifras mucho mayores. Los ingenieros de Nissan lo sabían. El acuerdo no escrito entre los fabricantes japoneses, el llamado Gentleman's Agreement, limitaba las cifras sobre el papel, pero el asfalto siempre revelaba la verdad. En pruebas independientes, el R34 superaba con facilidad los 320 caballos de potencia. La tracción integral era gestionada por el sistema ATTESAETS Pro, una evolución casi instintiva de la versión anterior.
Este sistema monitorizaba en tiempo real parámetros como la aceleración lateral, la adherencia, la inclinación del chasis e incluso la intención del conductor, redistribuyendo la fuerza entre los ejes con una agilidad asombrosa. Era como si el coche leyera los pensamientos del piloto, incluso antes de que actuara. Como complemento de este arsenal, la transmisión manual de 6 velocidades de Getrag proporcionaba cambios cortos, precisos y robustos, un engranaje para cada latido acelerado. Pero lo que realmente diferenciaba al R34 de todo lo anterior era su panel central. La pantalla multifunción, o MFD, montada en la parte superior de la consola, proporcionaba al conductor una lectura en tiempo real de la presión del turbo, la fuerza G, la temperatura del aceite y otra información vital. Era una ventana directa al sistema nervioso del coche. Ningún otro modelo de la época ofrecía ese nivel de transparencia entre la máquina y el ser humano. La estructura del R34 se reforzó, se aumentó la rigidez torsional y se refinó la distribución del peso hasta el último gramo. La suspensión, ajustada con precisión de laboratorio, permitía una estabilidad inquietante incluso bajo fuerzas laterales extremas. Los frenos Brembo, con discos ventilados, respondían al más mínimo toque con firmeza y control absoluto. Cada componente se moldeó para formar un organismo de combate. Estéticamente, la carrocería no seguía modas, sino objetivos. Los parachoques canalizaban el aire con eficiencia. El alerón trasero ajustable generaba una fuerza descendente real, y la postura del coche revelaba algo entre elegancia y agresividad contenida. Un felino agazapado a punto de atacar. En la práctica, el R34 aceleraba de 0 a 100 km por hora en unos 4 segundos y 9 décimas. Pero su grandeza no estaba en las especificaciones técnicas, estaba en la sensación de control absoluto, en la comunicación visceral entre el coche y el piloto, en la forma en que tomaba las curvas como si el asfalto se doblara a su antojo. El R34 no era solo una respuesta al R33, era un manifiesto, un recordatorio de que la ingeniería, cuando se alimenta de la obsesión, puede crear algo más allá de la lógica, una máquina con alma, un guerrero urbano, listo para cualquier enfrentamiento. En un universo en el que las fichas técnicas a menudo ocultan la realidad, el Nissan Skyline GT-RR 34 destacaba por hacer exactamente lo contrario. Ocultaba su verdadero poder bajo un velo de modestia. Era el coche que ofrecía más de lo que prometía, algo poco común en cualquier época. Lo que decían los papeles era solo una sombra de lo que esta máquina era capaz de hacer en el mundo real. Oficialmente, el R34 entregaba 300 caballos de vapor a 7.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 393 Nm. Pero la realidad en los dinamómetros de pista contaba otra historia. Varios ejemplares alcanzaban de fábrica entre 330 y 350 caballos de vapor, sin ninguna modificación, y con el más mínimo toque de preparación, una reprogramación de la unidad de control y un escape más libre, era fácil superar los 400 caballos de vapor con la estabilidad mecánica intacta. El corazón de esta bestia, el legendario RB26 DTT, era un 6 cilindros en línea de 2,6 litros, con doble turbo secuencial, culata de aluminio, bloque de hierro fundido y un generoso intercooler frontal. Su robustez era tal que muchos preparadores consideraban que el motor era capaz de soportar hasta 600 o 700 caballos de fuerza sin necesidad de refuerzos internos. Un auténtico motor de competición disfrazado de motor de calle. La tracción integral
Atesa ETS Pro era un sistema muy avanzado para la época. Era capaz de detectar la pérdida de tracción y ajustar, en tiempo real, la distribución del par entre los ejes delantero y trasero. En situaciones normales, predominaba el eje trasero, lo que proporcionaba una sensación más directa, pero bastaba una curva más agresiva, un piso mojado o cualquier señal de desequilibrio para que el sistema transfiriera hasta el 50% de la fuerza al eje delantero, equilibrando el coche con precisión quirúrgica. El sistema de suspensión se ajustó con obsesión por el equilibrio, rígido, comunicativo, pero sin llegar a ser incómodo hasta el punto de inutilizar el coche en el uso urbano. La dirección, hidráulica y precisa, transmitía cada relieve del asfalto, y los frenos Brembo, con discos ventilados de gran tamaño, ofrecían frenadas progresivas, pero brutales cuando era necesario. La carrocería era un ejemplo de aerodinámica aplicada con un propósito. El alerón trasero ajustable manualmente permitía al conductor modificar la carga aerodinámica según el uso, pista, carretera o circuito urbano. El coeficiente de resistencia aerodinámica era de alrededor de 0,34, un valor excepcional para un coupé de 2 volúmenes, con un diseño frontal agresivo y entradas de aire funcionales. El R34 aceleraba de 0 a 100 km por hora en unos 4,7 segundos. La velocidad máxima, con limitador, era de 250 km por hora, pero bastaba con eliminar ese límite electrónico para que superara con soltura los 280 km por hora. En el cuarto de milla, los tiempos rondaban los 13 segundos, marcas típicas de los supercoches de la misma generación. Sin embargo, los fríos datos no captaban el verdadero alma del R34. El rugido metálico del motor a altas revoluciones, el sonido seco de la válvula de alivio, el silbido creciente de los turbos y el chasquido en las reducciones creaban un concierto industrial inconfundible. Conducirlo exigía dominio. No era una máquina que perdonara distracciones, pero una vez domado, respondía como una extensión del propio cuerpo. Una conexión entre el hombre y la máquina rara, casi mística. El R34 no era solo un conjunto de piezas, era un ser vivo, con personalidad, voluntad y secretos. Y el piloto que aprendía a escucharlo, a respetarlo, descubría lo que era conducir un auténtico pura sangre japonés. En Europa, el Nissan Skyline GT-RR 34 no estaba prohibido por ley, pero tampoco era bienvenido. Su ausencia en los catálogos oficiales de Nissan Europa lo convertía en un forastero, una criatura exótica importada a precio de oro por entusiastas obstinados. Y fue precisamente ese estatus marginal el que alimentó su culto. Era el coche que no pertenecía a ningún sitio, y por eso parecía pertenecer a todos los sueños. Las normas europeas de homologación, más flexibles que las estadounidenses, permitían su importación mediante procesos de individualización, conocidos como Single Vehicle Approval o Individual Typprüfung, dependiendo del país. Pero, aún así, se trataba de un proceso lento, burocrático y extremadamente caro. Cada unidad debía pasar por adaptaciones, pruebas de emisiones, evaluaciones de seguridad y la emisión de documentos específicos, lo que elevaba el coste final a niveles impensables para la mayoría de los entusiastas. En países como Alemania, Reino Unido y Francia, el R34 era tratado casi como un ovni. Aparecía ocasionalmente en las calles, conducido por jóvenes millonarios, coleccionistas excéntricos o veteranos de las carreras ilegales. Su presencia causaba un impacto inmediato. No era solo por el sonido metálico del motor RB, ni por su aspecto amenazador.
era por su aura. Era el coche que los europeos solo conocían de dos maneras: en las consolas de Gran Turismo o en las silenciosas madrugadas de Best Motoring, con subtítulos precarios. Y aunque estaba técnicamente autorizado para circular, su fama le precedía. Las revistas especializadas lo trataban con reverencia. Programas de televisión como Top Gear y Fifth Gear lo probaron con admiración contenida, destacando su ingeniería de precisión y su comportamiento sobrenatural en las curvas. El R34 ya no era un japonés veloz, era el japonés que humillaba a supercoches alemanes que triplicaban su precio. Y eso, para muchos, era difícil de digerir. En algunos círculos, especialmente los más puristas, el Skyline era tratado con desdén. Una aberración informática sobre ruedas, demasiado frío, demasiado técnico, emocionalmente distante. Pero ese discurso no resistía a la realidad. Bastaba con una vuelta en pista mojada, una curva rápida, pisar el acelerador con valentía y el escepticismo se acallaba, porque el R34 no pedía respeto, lo imponía. Con el tiempo, su presencia aumentó. En el Reino Unido, la cultura JDM encontró un terreno fértil. Clubes exclusivos, encuentros en circuitos como Brands Hatch y Donington Park, reuniones clandestinas en aparcamientos industriales. El R34 era el rey de esas noches, y su imagen quedó inmortalizada en pegatinas, camisetas, miniaturas y portadas de revistas. Un símbolo de resistencia contra la pasteurización del automovilismo europeo. Hoy, con su valor de mercado por las nubes y su presencia cada vez más escasa, el R34 se ha convertido en un objeto de coleccionista, no solo por su potencia o rendimiento, sino por lo que representa. El último suspiro de una era en la que el rendimiento iba acompañado de alma, y en la que el piloto era parte integrante del proceso, no solo un pasajero controlado por chips. En Europa, el Skyline Hit RR34 nunca fue realmente prohibido, pero tampoco fue nunca plenamente aceptado. Y tal vez sea precisamente ese rechazo lo que lo convirtió en leyenda. Era el intruso, el samurái entre caballeros, el guerrero de otro continente que vino a recordar a la vieja guardia que el futuro podía tener corazón. En Europa, donde la pasión por los automóviles suele estar marcada por nombres alemanes, italianos y británicos, el Nissan Skyline GT-RR 34 surgió como un completo extraño, y quizá por eso se hizo tan poderoso. No provenía de la tradición, venía de entre líneas, de las madrugadas, de los sueños, y a diferencia de muchos coches que envejecen en los garajes de coleccionistas, el R34 sigue vivo, circulando por las neuronas de toda una generación que lo conoció primero no en las calles, sino en las pantallas. El impacto cultural del R34 fue una explosión en tres frentes: el cine, los videojuegos y el tuning. En el cine, alcanzó el estatus de deidad moderna de la mano de Paul Walker. El azul vibrante, el rugido metálico, la postura firme como una cuchilla a punto de cortar el silencio. Todo en él hablaba más alto que los diálogos. En el Reino Unido, Francia, Alemania e incluso en los países nórdicos, el Skyline se convirtió en sinónimo de resistencia contra el establishment automovilístico. Un importado que nadie podía domar, pero que todos querían tener. En los videojuegos, el R34 era el rey absoluto. En Gran Turismo, era el primer coche que muchos elegían para llevar al límite en Nürburgring. En Need for Speed, era la máquina perfecta para escapar. En Forza Horizon, aparecía como símbolo de libertad, un coche que atravesaba campos y ciudades, desafiando la propia realidad. Y en todos esos mundos virtuales, la sensación era siempre la misma:
El Skyline te hacía sentir algo diferente. No era solo control, era comunión. En las calles, su legado sobrevive como un fantasma que se niega a ser exorcizado. En encuentros nocturnos en las afueras de Londres, en reuniones en polígonos industriales de Alemania, en aparcamientos abandonados de ciudades italianas, ahí está. A veces como figura real, a veces como motivo en pegatinas, camisetas, tatuajes. La imagen del R-34 se perpetúa como símbolo de una época en la que el coche aún era máquina, sudor, ruido y técnica. El mercado europeo siguió esta idolatría. Las unidades legalizadas son muy escasas. Cada una tiene un valor simbólico más allá de su precio. B-Specs, M-Specs, Yours. Los nombres suenan como hechizos para los iniciados. Y los precios no dejan de subir. Muchos ejemplares ya superan los 200.000 euros. Y la tendencia es que sigan aumentando. Pero el verdadero valor del R-34 no se mide en cifras, se mide en recuerdos. ¿En cuántas veces apareció en los sueños de un joven apasionado por los motores? Las nuevas generaciones lo han descubierto a través de los ojos de sus padres, de los vídeos de los youtubers, de las recreaciones en videojuegos. Y este redescubrimiento no ha hecho más que aumentar su mística. A diferencia de muchos clásicos, el R-34 no se ha escondido en el pasado, se ha actualizado emocionalmente, se ha convertido en un lenguaje universal entre aficionados de todas las edades. Al final, el R-34 representa algo que está desapareciendo, la conexión directa entre el hombre y la máquina. Un coche sin filtros, sin correcciones, sin distracciones. Un coche que exigía valor, pero ofrecía alma. Y ese alma sigue viva, vibrando en cada aceleración, en cada entusiasta que cierra los ojos y aún puede oír el silbido de los turbos cortando la noche. El Skyline GT R34 no es solo metal, aceite e ingeniería de precisión. Es emoción cristalizada. Es el sonido de una época en la que cada coche era la firma de su creador y cada aceleración contaba una historia. Es el rugido de una época en la que conducir todavía era un acto íntimo y no solo un desplazamiento. En Europa, nunca formó parte oficialmente del panorama. Nunca ocupó escaparates en concesionarios, ni tuvo campañas publicitarias en horario de máxima audiencia. Su presencia se ganó a pulso, unidad por unidad, documento por documento, curva por curva. Cada R34 europeo es fruto de la lucha, contra la burocracia, contra la falta de piezas, contra la marea de la uniformidad. Pero tal vez sea precisamente esta resistencia la que hace que su leyenda sea aún más fuerte. El R34 es el intruso que se convirtió en icono, el extraño que fue aceptado por méritos propios. Y su mérito es indiscutible: dominar las curvas como si el asfalto fuera una prolongación de sí mismo, transformar la velocidad en lenguaje y dejar grabado en cada entusiasta el sonido inconfundible de sus turbos en plena furia. Hoy, mientras el mundo del automóvil avanza hacia la automatización total, el R34 se niega a ser olvidado. Vive en los vídeos, en los eventos underground, en las reuniones nocturnas entre murallas industriales. Vive en los corazones de quienes vieron o solo oyeron su silueta rasgar la madrugada. Vive en los sueños de quienes nunca lo han conducido, pero sienten profundamente que este coche lleva algo que no se puede replicar. Si esta historia te ha llegado al corazón, si algo en ti se ha despertado al oír el nombre Skyline GT R34, entonces ayuda a mantener viva la llama. Dale a me gusta a este video, suscríbete al canal, compártelo con quienes aún entienden que un coche puede ser mucho más que un medio de transporte. Y
Si es posible, apoya nuestro trabajo, porque contar historias como esta no es solo preservar el pasado, es evitar que sea engullido por el olvido. Cada clic, cada apoyo, es como una vuelta más en el cuentarevoluciones de este motor inmortal. El Skyline GT-R R34 no pertenece a un solo país, ni a una sola generación. Pertenece a todos aquellos que aún tienen combustible en las venas y corazón en las manos.